27 de agosto de 2006, Hidalgo, Texas. Un campo de jaripeo lleno de polvo, cerveza y gritos. Joan Sebastián acaba de terminar su actuación. El aplauso todavía retumba en el aire caliente de la noche cuando, a unos metros del escenario, su hijo Trigo cae al suelo con una bala calibre 45 en la cabeza. No es un escenario de película. No hay música de fondo. Es un padre que corre, se arrodilla en la tierra y sostiene a su hijo mientras la sangre se mezcla con el polvo de Texas. Joan Sebastián gritando auxilio durante 50 minutos. 50 minutos pidiendo una ambulancia que tardó demasiado. 50 minutos sosteniendo a un muchacho de 27 años que se estaba yendo. Esto no es chisme, es poder. Es el tipo de historia que los medios cubren 3 días y luego archivan. Pero hay detalles en este caso que nadie archivó del todo, contradicciones que quedaron flotando y una cadena de muertes que, según versiones que han circulado durante años, no puede explicarse únicamente por mala suerte. Trigo Figueroa no era solo el hijo, era el coordinador de seguridad de su propio padre, el hombre que ponía su cuerpo entre Joan Sebastián y el mundo. Y esa noche, según los reportes de la época, un grupo de aproximadamente 30 personas intentó acercarse al escenario. El equipo los rechazó. 3 de esas personas se enojaron. Una de ellas, identificada por medios mexicanos como Ricardo Richie Sánchez, sacó una pistola y la descargó. Lo que nadie terminó de explicar con claridad es por qué, en un evento de esa magnitud, con esa cantidad de asistentes y con un artista de ese nivel, había personas portando armas de fuego sin que nadie lo detectara. Y por qué, según se reportó en medios de la frontera, la ayuda médica demoró tanto en llegar. Guarda ese detalle, porque regresa. 4 años después, en junio de 2010, un segundo hijo de Joan Sebastián fue asesinado a balazos en Cuernavaca, Morelos. Y esta vez, según versiones que circularon ampliamente en esa época y que medios como Infobae y Excelsior recogieron posteriormente, apareció un narcomensaje firmado por el Cártel del Pacífico Sur que no solo se adjudicó el crimen, sino que explicó el motivo de una manera que ningún padre querría leer sobre su hijo. Joan Sebastián lo negó, las autoridades lo negaron, pero el mensaje existió y no desapareció. Y 13 años después de todo eso, el tercer hijo murió solo en una habitación de la Ciudad de México, con el teléfono lleno de mensajes que nadie respondió a tiempo. 3 hijos, 3 muertes, un padre que las vio llegar y no pudo detenerlos. Y esto es lo que nadie ha juntado en una sola conversación, porque hay partes de esta historia que son demasiado incómodas para el recuerdo oficial de un ícono de la música regional mexicana. Joan Sebastián fue objetivamente uno de los compositores más importantes del siglo XX en América Latina. 5 premios Grammy, 7 Grammy latinos. El mexicano con más premios de ese tipo hasta el año de su muerte. Canciones que todo el mundo conoce aunque no sepa que son suyas. Hombre que nació en Juliantla, Guerrero, en una pobreza tan concreta que de niño cultivaba la tierra en los llanos de San Sebastián, y que murió siendo una institución. Ese es el arco oficial, el arco que aparece en los obituarios, en los homenajes, en los especiales de televisión. Pero hay otro arco paralelo que corre debajo de ese y que tiene que ver con una familia que fue golpeada una y otra vez de maneras que desafían la estadística. Porque piénsalo un momento. 8 hijos, 3 muertos, todos antes de cumplir 32 años. 2 asesinados con armas de fuego en eventos violentos. Uno encontrado sin vida en su casa con apenas 27 años. Con un corazón que, según el acta de defunción oficial, simplemente se detuvo. Y el padre que lo sobrevivió a todos, que cargó con ese peso durante años mientras el cáncer de huesos le comía el cuerpo desde adentro, y que murió en 2015 sin que ninguna de esas historias terminara de cerrarse del todo. ¿Eso es coincidencia? ¿Maldición familiar como han dicho algunos? ¿O hay algo más concreto, más oscuro, más rastreable debajo de todo esto? Hoy vas a descubrir 4 cosas que los medios han mencionado por separado, pero que nadie ha unido. Primero, los detalles específicos de cada muerte que no cuadran con las versiones oficiales. Segundo, la conexión que, según versiones que circularon durante años, existía entre al menos uno de los hijos y estructuras de poder que Joan Sebastián siempre negó. Tercero, el estado real en que vivieron y murieron esos 3 jóvenes. La verdad humana que está detrás de los comunicados de prensa. Y cuarto, lo que quedó después. Una familia fracturada. Un legado complicado y preguntas que siguen abiertas. Si eso te interesa, quédate. Esto va a incomodar a más de uno. Y si aún no lo has hecho,
Suscríbete y activa la campanita, porque este tipo de investigación requiere que estés cerca cuando salga la siguiente parte. ¿Por qué los 3 hijos murieron antes de los 32 años? ¿Por qué la versión oficial de la muerte de Juan Sebastián fue cuestionada públicamente por un grupo criminal que nadie en la familia quiso reconocer? ¿Por qué Julián, el más joven, publicó un mensaje en Instagram sobre su padre el día antes de morir? Un mensaje que muchos leyeron después como algo más que nostalgia. ¿Y por qué Joan Sebastián, el hombre que compuso canciones sobre el amor y la tierra y la muerte como nadie más en su generación, nunca habló en detalle de lo que realmente pasó esas noches? Para entender cómo llegó Joan Sebastián hasta el punto en que tuvo que enterrar a 2 hijos antes de morir él mismo, hay que ir al principio. Y el principio no es glamoroso. Es Juliantla, Guerrero. Es un pueblo tan pequeño y tan olvidado que la mayoría de los mexicanos no sabría ubicarlo en un mapa. Es 1951. Es un niño que se llama José Manuel Figueroa Figueroa, que cultiva la tierra con sus manos desde que puede caminar, que a los 8 años es enviado a un internado en Guanajuato porque su familia no tiene cómo sostenerlo en casa, y que a los 12 años vuelve a ser internado, esta vez en una institución religiosa en Morelos bajo el cuidado de un sacerdote llamado David Salgado. Hasta que ese niño quería ser cura. Su padre se negó, y la música llegó como alternativa, como consuelo, como la única salida disponible de un mundo donde las opciones eran limitadas y el futuro era incierto. Hay algo en esa infancia que importa entender para lo que viene después. Un niño que aprende desde muy temprano que el hogar no es un lugar estable, que la separación es parte de la vida, que sobrevivir requiere adaptación constante. Eso no es psicología barata. Es el patrón que los propios medios han descrito al hablar de su vida personal, de sus múltiples relaciones, de los 8 hijos con distintas mujeres, de la manera en que construyó y reconstruyó su familia una y otra vez. Joan Sebastián fue un hombre que amaba profundamente, eso está fuera de discusión, pero también fue un hombre que vivió dentro de una estructura emocional compleja que nunca terminó de resolver. Y sus hijos heredaron parte de esa complejidad. Guarda ese detalle, porque regresa más adelante con una fuerza que no esperarías. El nombre artístico mismo es una historia. José Manuel Figueroa Figueroa no pudo ser José Manuel Figueroa en la radio. Un programador de una emisora lo rechazó. Sus canciones no sonaban. Le dijeron que se cambiara el nombre, que nadie lo sabía, que era un insulto a su identidad, pero era la única salida. Así nació Joan Sebastián, con una letra cambiada, con un apellido borrado, con una identidad nueva construida sobre la ruina de la anterior. Algunos han señalado que hay algo simbólico en eso. Un hombre que tuvo que matar al José Manuel para que pudiera vivir el Joan Sebastián. Un hombre que aprendió que para sobrevivir en la industria, a veces hay que ceder partes de uno mismo que uno creía intransferibles. Todavía no llegamos a lo peor, pero ese mecanismo, esa disposición a ceder para sobrevivir, se reaparece más adelante en contextos que tienen muy poco que ver con programadores de radio. La cima llegó de una manera que pocos artistas de esa generación lograron. Canciones que se convirtieron en parte del tejido cultural de México y América Latina. El apodo de El Rey del Jaripeo, que no era solo un título de marketing, sino una descripción real de su presencia en eventos de charrería y rodeo donde era una figura casi mítica. 5 Grammys, 7 Grammy Latinos. Composiciones que otros artistas grabaron y convirtieron en clásicos. Una carrera que duró décadas y que se mantuvo relevante a pesar de los cambios en la industria. Según reportes de la época, sus presentaciones en Texas, California y los estados del sur de Estados Unidos con comunidades mexicanas eran eventos masivos, con asistencia que, según se decía, llegaba a decenas de miles de personas. Era, en todos los sentidos que importan, un hombre en la cima. Y en esa cima vivían sus hijos. O intentaban vivir, porque hay un detalle que los medios han señalado, pero que pocas veces se examina en profundidad. Los 3 hijos que murieron, Trigo, Juan Sebastián y Julián, todos compartían algo más allá del apellido. Todos intentaron seguir los pasos de su padre en la música o en el jaripeo. Todos orbitaron alrededor del mundo de las presentaciones y los eventos. Todos vivieron en distintos grados, o haces bajo la sombra de un nombre que es simultáneamente una protección y un blanco. Ser hijo de Joan Sebastián en el mundo del entretenimiento regional mexicano no era lo mismo que ser hijo de cualquier otro artista. Ese universo tiene sus propias reglas, sus propias lealtades. Y según versiones que han circulado durante años sin confirmación oficial, sus propias amenazas. Hay un detalle que no cuadra en la historia de Trigo, sino que periodistas y medios de la frontera
señalaron en los días siguientes a su muerte. Si Trigo era el coordinador de seguridad de su padre, si su trabajo consistía precisamente en gestionar el acceso al artista y proteger el perímetro del escenario, entonces la pregunta que sigue es esta: ¿cómo entró alguien con un arma calibre 45 a ese recinto sin que nadie lo detectara? ¿Cuál era el protocolo de seguridad en ese evento? ¿Quién lo autorizó? ¿Y por qué? Según se reportó en medios de Mission, Texas, la respuesta de las autoridades locales fue lenta en una noche donde cada minuto contaba. Joan Sebastián sostuvo a su hijo durante 50 minutos, según sus propias palabras, dadas al programa El Gordo y la Flaca. 50 minutos. En ese tiempo, un hospital que estaba a distancia accesible podría haber recibido a Trigo. No lo recibió a tiempo. ¿Fue incompetencia? ¿Fue mala suerte? ¿O había algo en ese evento, en esa noche? En ese contexto específico de la frontera Texas-Tamaulipas en 2006, que hacía que ciertas preguntas fueran incómodas de hacer en voz alta. En un momento vas a ver por qué esa última posibilidad es la que más incomoda y por qué tiene conexión directa con lo que pasó 4 años después en Cuernavaca. El 12 de junio de 2010, Cuernavaca, Morelos. Juan Sebastián Figueroa, segundo hijo de Joan Sebastián y Teresa González, tiene 32 años. Esa tarde, según los reportes que recogió el Diario Noroeste y otros medios de esa época, había pasado el día en el rancho familiar en Teacalco, comiendo con su familia, en lo que parecía ser una tarde ordinaria. Esa noche decidió ir con amigos a un centro nocturno en la ciudad de Cuernavaca. El lugar se llamaba Gran Hotel Cuernavaca. Intentaron entrar. Les negaron el acceso, discutieron con los guardias y uno de esos guardias, según la versión oficial que las autoridades de Morelos aceptaron, sacó un arma y disparó. Juan Sebastián recibió disparos en el cuello y el abdomen. Las hemorragias internas y externas fueron masivas. Murió esa noche. Esa es la versión oficial. Es la versión que fue presentada a los medios, la que las autoridades de Morelos procesaron, la que Joan Sebastián aceptó en público aunque con evidente dolor. Pero hay algo que pasó en los días siguientes que hizo que esa versión, que ya de por sí era difícil de digerir, se volviera todavía más complicada. Apareció un narcomensaje en las calles de Cuernavaca, firmado, según reportaron medios como Excelsior y TV y Novelas, por el Cártel del Pacífico Sur. Y ese mensaje no solo se adjudicaba el asesinato, explicaba el motivo. Decía que Juan Sebastián Figueroa había sido ejecutado por haber sostenido una relación sentimental con la mujer de uno de los cabecillas del grupo criminal. Joan Sebastián convocó una conferencia de prensa en su rancho. Sus palabras, reportadas por Infobae, fueron directas y cargadas de una rabia que rara vez se le había visto en público. Declaró que no era narcotraficante, que tenía 30 años de carrera, que era el artista mexicano más premiado por la Academia de los Grammys y que no iba a permitir que nadie lo relacionara con esa clase de historias. Fue una declaración poderosa. También fue una declaración que en el contexto de México en 2010, con la guerra contra el narcotráfico en su punto más brutal, muchos leyeron como lo único que un padre podía decir para proteger la memoria de su hijo y protegerse a sí mismo simultáneamente, porque hay que entender el contexto. En 2010, en Morelos, en la ruta entre el rancho familiar de Teacalco y los centros nocturnos de Cuernavaca, el crimen organizado no era un tema abstracto, era la realidad operativa del territorio. No hay pruebas públicas concluyentes de que el narcomensaje reflejara la realidad. No existen documentos verificables que confirmen la versión del cártel. Las autoridades de Morelos no acreditaron esa narrativa, pero tampoco desapareció. Circuló, y circuló durante años. Y eso plantea una pregunta que nadie ha respondido con claridad. Si el narcomensaje era completamente falso, si era una fabricación o una confusión, ¿por qué el cártel eligió el nombre de Juan Sebastián Figueroa para esa narrativa específica? Los grupos criminales de ese periodo no firmaban mensajes al azar. Tenían una lógica interna, una economía de la intimidación que hacía que cada manta colocada en una calle fuera una comunicación calculada. Eso no prueba que la versión del cártel sea cierta, pero sí hace que la versión de la pelea de borrachos en la puerta de un bar resulte incompleta. Y aquí es donde todo se rompe, porque después de la muerte de Juan Sebastián,
Algo cambió en Joan Sebastián de una manera que los periodistas que lo cubrieron durante esa época han descrito de distintas maneras, pero que apuntan al mismo lugar. El hombre siguió actuando, siguió componiendo, siguió presentándose. Pero según versiones que circularon en medios del espectáculo de ese periodo, algo en su energía pública se había modificado. Era como si hubiera construido un muro invisible alrededor de ciertos temas. Y ese muro era más alto y más sólido después de la muerte de Juan que después de la muerte de Trigo. La muerte de Trigo fue cubierta como una tragedia. La muerte de Juan fue cubierta como una tragedia, pero también como algo más ambiguo, más complicado, con bordes que nadie quería presionar demasiado. Hubo en esos años otro detalle que medios de esa época reportaron y que quedó en los márgenes de la historia oficial. Un colaborador cercano de Joan Sebastián llamado Abel Uribe Landa fue levantado, es decir, secuestrado, de su casa en los meses previos a la muerte de Juan Sebastián. Fue abandonado posteriormente en un basurero. Ese hecho fue reportado por el diario Noroeste con la misma frialdad con que se reportan las notas policiales en México. Un párrafo, un nombre, un verbo. Pero ese párrafo existe, está en los archivos. Y plantea una pregunta que en su momento nadie hizo en voz alta con suficiente persistencia. ¿Qué sabía Abel Uribe Landa? ¿Y qué relación, si alguna, tenía ese levantamiento con el ambiente que rodeaba al equipo de trabajo de uno de los artistas más famosos de México en ese momento? No hay respuesta pública a esa pregunta. Ese es el punto. El silencio no es ausencia de historia. El silencio es en muchos casos la historia misma. Mientras todo esto ocurría en el mundo exterior, Joan Sebastián cargaba algo que la mayoría del público no sabía o prefería ignorar. En 1999, un año antes del nuevo milenio, los médicos le diagnosticaron un mieloma múltiple, cáncer de huesos. Una enfermedad que en ese periodo tenía tasas de sobrevivencia que eran, para decirlo claramente, brutales. El mieloma múltiple ataca la médula ósea, destruye los huesos desde adentro y en los casos avanzados compromete los riñones, cepilla el sistema inmune y prácticamente todo lo que sostiene al cuerpo en funcionamiento. Joan Sebastián no lo anunció de inmediato, siguió trabajando, siguió tocando, y cuando finalmente habló del diagnóstico públicamente, lo presentó con la misma serenidad casi irreal con que parecía enfrentar todo lo que le llegaba. Fue diagnosticado 4 veces en total: 1999, 2007, 2012 y 2014. 4 veces le dijeron que el cáncer había regresado. 4 veces siguió. Oye, según reportes de la época, en algún momento buscó tratamientos con células madre, cuando la quimioterapia convencional no era suficiente. El cáncer también le afectó las cuerdas vocales, el instrumento más literal de su existencia como artista. Y él seguía componiendo, seguía cantando y seguía enterrando hijos. Hay algo en esa imagen que resulta casi imposible de procesar desde afuera. Un hombre que sabe que se está muriendo, que ha sabido que se está muriendo durante más de una década, que mientras negocia con su propio cuerpo también tiene que negociar con la pérdida de sus hijos. Trigo murió en 2006, cuando el cáncer ya llevaba 7 años en el cuerpo de Joan Sebastián. Juan murió en 2010, cuando el cáncer había regresado por segunda vez, y Joan Sebastián siguió. No porque no sintiera, sino porque en algún nivel que es difícil de nombrar, seguir era lo único que sabía hacer. La música era su mecanismo de supervivencia, y eso, que parece un tributo hermoso, también tiene una sombra. Un hombre que usa el trabajo como refugio del dolor raramente procesa el dolor, lo convierte en canción, lo convierte en presentación, lo convierte en legado. Pero el dolor sigue ahí, sin procesar, esperando, y a veces ese dolor se transfiere. Julián Figueroa lo dijo. No en privado, lo dijo en entrevistas, en publicaciones en redes sociales, o en declaraciones que el periodista Gustavo Adolfo Infante recogió y que circularon ampliamente después de su muerte. Julián había atravesado periodos de depresión severa. Había enfrentado, según versiones reportadas por medios como TV y novelas, problemas con el alcohol derivados directamente del duelo por la muerte de su padre. Un duelo que, dado el contexto, era también el duelo acumulado de todo lo que la familia Figueroa había cargado durante casi 2 décadas. Julián era el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, lo cual significaba que era también el hijo del romance más público de las dos figuras, el heredero de una historia de amor que terminó, según reportó en su momento el programa Ventaneando en 1996.
porque Juan José Origel, entonces presentador del programa, comentó en cámara haber visto a Joan Sebastián bailando en un antro con la actriz Arlette Terán. Ese momento, esa infidelidad expuesta en televisión en vivo, destruyó la relación y cambió la estructura del hogar de Julián antes de que Julián tuviera 1 año de edad. Guarda ese detalle, porque la infancia de Julián Figueroa es relevante para entender lo que pasó la noche del 9 de abril de 2023. Pero antes de llegar ahí, hay que hablar de los rumores, porque hay una categoría de cosas que se han dicho sobre la familia Figueroa que van más allá del dolor personal y tocan algo más estructural, más oscuro, y aunque los medios han tratado con cautela justificada, pero que existen y merecen ser nombrados. Primero, la teoría de la maldición familiar, que circula en redes sociales y en conversaciones informales desde la muerte de Trigo, y que se intensificó exponencialmente cuando Julián murió también a los 27 años, la misma edad que Trigo. Esa coincidencia numérica, ese espejo entre 2 muertes separadas por casi 2 décadas, es lo que más ha alimentado la narrativa de algo sobrenatural, o de algo maldito en el apellido Figueroa. La mayoría de los periodistas serios la descartan, pero el silencio es lo que más alimenta todo. Segundo, los rumores que en su momento circularon sobre vínculos entre el entorno de Joan Sebastián y el crimen organizado en Morelos y Guerrero, su estado natal. Joan Sebastián siempre lo negó, su familia lo negó, las autoridades no encontraron o al menos no comunicaron públicamente elementos que lo sustentaran. Pero en México de ese periodo, en los estados de Guerrero y Morelos especialmente, la separación entre el mundo del espectáculo regional y las estructuras de poder informal era, según periodistas de investigación de la época, más porosa de lo que los comunicados oficiales reconocían. Tercero, la versión del cártel sobre Juan Sebastián, que ya mencionamos, pero que tiene una dimensión adicional que pocas veces se señala. Si esa versión tenía aunque sea una fracción de verdad, eso significaría que Juan Sebastián no fue una víctima aleatoria de la violencia. Significaría que había entrado, voluntariamente o no, en un mundo que tiene reglas muy específicas y consecuencias muy concretas. Y eso habría implicado, necesariamente, que alguien en su entorno lo sabía. Cuarto rumor, que las circunstancias de la muerte de Julián Figueroa en 2023 no fueron completamente ordinarias, a pesar de lo que indica el acta de defunción oficial. El acta dice infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Eso es técnicamente una explicación médica completa, un corazón que se detiene. Pero hay preguntas que los medios plantearon y que no recibieron respuesta satisfactoria. Julián tenía 27 años. Era atlético. No había historial público de enfermedad cardíaca. El día anterior a su muerte había publicado en Instagram un mensaje sobre su padre que muchos, incluidos periodistas que lo conocían, describieron como inusualmente intenso emocionalmente. Y Gustavo Adolfo Infante, uno de los periodistas de espectáculos con más fuentes en la industria mexicana, señaló en declaraciones recogidas por medios que Julián había estado atravesando periodos de depresión reciente, pero que según la información que él tenía, se encontraba en proceso de recuperación. Ese último detalle, el de la recuperación, es de los más inquietantes. Porque no es lo mismo morir en el peor momento que morir cuando supuestamente las cosas mejoran. La depresión tiene una lógica cruel que los especialistas en salud mental han documentado. A veces el peligro no está en el punto más oscuro, sino en el momento de transición, cuando hay suficiente energía para actuar, pero el peso interno todavía no ha cedido. Hay que ser muy cuidadosos aquí. No existe ninguna evidencia pública de que la muerte de Julián no fuera lo que el acta de defunción dice que fue: un infarto, una falla cardíaca. Puede ocurrir a cualquier edad. Ocurre. Pero en el contexto de esta familia específica, después de 2 asesinatos y décadas de trauma acumulado, la pregunta de qué le estaba pasando realmente a Julián en los meses anteriores a esa noche sigue sin una respuesta pública completa. Quinto rumor, que Joan Sebastián sabía más sobre las circunstancias de la muerte de sus hijos mayores de lo que dijo públicamente. No hay pruebas de eso, no hay documentos, no hay testimonios verificables, no hay ninguna fuente con nombre que haya hecho esa afirmación directamente. Pero hay periodistas que cubrieron esa época que han señalado, en términos cuidadosos, que el silencio de Joan Sebastián sobre ciertos aspectos de la muerte de Juan Sebastián en particular fue más elaborado que el de un padre simplemente destrozado. Que había algo en la manera en que navegaba las preguntas sobre ese tema que sugería no solo dolor, sino también gestión de información. Eso es una interpretación, puede estar equivocada, pero existe como observación de personas que estuvieron presentes. Y entonces todo cambia.
Sexto rumor, el más perturbador de todos y el que menos terreno tiene en evidencia verificable, pero el que más ha circulado en ciertos espacios de discusión sobre la familia Figueroa, que la muerte de Trigo no fue un accidente desafortunado en un concierto, sino el resultado de algo más calculado. Que el fan que disparó, Ricardo Richie Sánchez, no actuó solo ni espontáneamente, sino que había una motivación más profunda detrás de ese disparo. No hay pruebas públicas de eso. No existen documentos que lo sustenten. La versión oficial, la del fan enojado que no pudo conseguir un autógrafo, fue la que los medios y las autoridades aceptaron. Pero en el contexto de la frontera Texas-Tamaulipas, en 2006, con todas las tensiones que ese territorio específico cargaba en ese momento histórico específico, la pregunta de si alguien quería un mensaje enviado esa noche nunca fue respondida satisfactoriamente. Séptimo, los rumores sobre por qué Johann Sebastian nunca habló en detalle de las conexiones entre su mundo y las estructuras de poder en Guerrero y Morelos, sus territorios de origen y de operación. Octavo, ¿por qué el único hijo sobreviviente del primer matrimonio, José Manuel Figueroa, ha hablado en entrevistas del peso de ese apellido de una manera que va más allá del duelo personal y toca algo que él mismo parece no terminar de nombrar? El silencio es lo que más alimenta todo. Hay que hablar de José Manuel, el mayor de los 3 hijos de Johann Sebastián y Teresa González, el único que sigue vivo, el hombre que tuvo que darle la noticia a su padre de que Juan Sebastián había muerto, él mismo, con sus propias palabras, según lo reportaron los medios de esa época. Piensa en lo que eso significa, ser el hijo que sobrevive, ser el hijo que hace la llamada, ser el hijo que tiene que mirar a su padre a los ojos y decir lo que ningún padre debería escuchar. Y luego, años después, ser el hijo que pierde también a Julián, su medio hermano, el único hijo de Maribel Guardia. José Manuel ha hablado sobre el dolor en entrevistas. Ha compartido fotos de sus hermanos en redes sociales con textos que son duelos abiertos y públicos. En 2016 publicó una foto con Trigo y Juan Sebastián con la frase sobre cómo las fotos reviven sonrisas y te transportan a buenos tiempos. Es la frase de alguien que perdió demasiado rápido y que sigue buscando la manera de sostener esas memorias sin que el peso las aplaste. La noche del 9 de abril de 2023. Colonia Jardines del Pedregal, Ciudad de México. Maribel Guardia está en el teatro, como tantas noches, haciendo lo que lleva décadas haciendo. Actuando, trabajando, viviendo la vida pública que la define. En su casa, su hijo Julián está solo. Tiene 27 años. Tiene un hijo de 3 años, José Julián, con su pareja Jaime Garza Tuñón. Tiene un álbum debut en proceso. Tiene el primer proyecto de actuación en telenovelas que lo estaba estableciendo como algo propio, independiente del apellido, con Mi camino es amarte. Y esa noche, según los reportes que Maribel Guardia compartió con los medios días después, alguien intenta comunicarse y no obtiene respuesta. Se llama a un médico. El médico confirma lo que las primeras imágenes ya sugieren. Julián Figueroa está muerto. El comunicado de Maribel Guardia fue uno de los textos más desgarradores que una figura pública ha compartido en México en años recientes. Habló de no tener fuerzas para contestar mensajes, de un dolor tan profundo que las palabras no alcanzaban. No especuló, no explicó más de lo que sabía, sino pidió respeto y privacidad, y el mundo del espectáculo, que raramente calla, guardó silencio por unos días. Luego volvió a hablar, y en ese hablar, en las semanas y meses siguientes, salieron a la superficie detalles sobre Julián que juntos pintaban un retrato de un joven mucho más frágil de lo que su presencia pública sugería. La depresión. Julián había hablado de ella, no en abstracto, sino de manera específica, conectando su estado de ánimo directamente con la muerte de Johann Sebastian en 2015. Su padre murió cuando Julián tenía 20 años. 20 años es una edad en la que la mayoría de las personas todavía están formando su identidad. Todavía están decidiendo quiénes quieren ser. Perder al padre a esa edad, con ese apellido, con esa historia familiar, con 2 hermanos ya muertos para ese entonces, es un peso que la mayoría de los sistemas de salud mental reconocería como un factor de riesgo grave. Julián lo procesó como pudo. El alcohol fue parte de ese proceso durante un periodo, según lo que él mismo insinuó en declaraciones públicas, y lo que periodistas como Gustavo Adolfo Infante confirmaron. Luego, aparentemente, encontró estabilidad, se casó, tuvo a su hijo, empezó a construir algo propio, y entonces su corazón se detuvo. El día anterior a su muerte, publicó en Instagram. El texto, que medios como TV y Novelas y Semana reprodujeron,
Y decía que le importaba un bledo la fama y los Grammys y el dinero, que su único deseo era abrazar a su papá una vez más, que le dolía la muerte de Johann Sebastian porque su vida era tan valiosa para él. Es una declaración de amor póstumo. También es, si uno la lee desde el otro lado de esa noche, algo más inquietante. No porque pruebe nada, sino porque es la última cosa que dijo. Y porque en el contexto de todo lo que venía cargando, o en el contexto de la depresión documentada y el duelo sin resolver, un mensaje así, publicado la noche antes de morir, es el tipo de detalle que uno no sabe cómo leer sin que el corazón se encoja. Hay algo que une las tres muertes y que rara vez se nombra directamente. Los tres jóvenes, Trigo, Juan Sebastián y Julián, murieron en contextos donde el mundo de la fama y el mundo de los riesgos reales se intersectaban de maneras específicas. Trigo murió en el trabajo, literalmente protegiendo al artista. Juan Sebastián murió en un contexto nocturno que tenía conexiones, verificadas o no, con estructuras de poder que operan fuera de la ley. Julián murió solo, en el silencio de una casa de la Ciudad de México, con el peso de un apellido y una historia que ninguna terapia termina de deshacer en unos pocos años. Son tres tipos de muerte distintos. Pero todos llevan al mismo lugar, el precio que paga una familia cuando uno de sus miembros es una figura de poder en una industria que opera dentro de un México que tiene sus propias reglas de gravedad. Johann Sebastian murió el 13 de julio de 2015. Tenía 64 años. Murió en Juliantla, el mismo lugar donde había nacido, en el rancho al que siempre volvía como si el suelo de Guerrero fuera la única cosa que lo mantenía anclado al mundo. El mieloma múltiple lo había acompañado durante 16 años. 4 diagnósticos. Tratamientos que, según se reportó en medios de la época, incluían terapias con células madre cuando las opciones convencionales se agotaban, las cuerdas vocales dañadas, el cuerpo que cedía de a poco, y él, hasta donde los reportes indican, siguiendo, componiendo, grabando, actuando cuando el cuerpo le permitía estar de pie. Hay algo que los obituarios raramente dicen con claridad. Johann Sebastian enterró a 2 de sus hijos antes de morir él mismo. Enterró a Trigo en 2006, enterró a Juan Sebastián en 2010 y vivió 5 años más después de eso, con el cáncer y con ese peso simultáneamente. Esos 5 años finales son un periodo que los medios cubrieron con respeto y con distancia y que la familia mantuvo relativamente privado. No hay entrevistas exhaustivas de esa etapa final donde Johann Sebastian hable en detalle de lo que sentía. No hay declaraciones públicas que desactiven las preguntas que quedaron abiertas después de las muertes de sus hijos. Hay canciones. Hay la canción Trigo, compuesta para su hijo mayor, con versos sobre la fe y el reencuentro en otro lado. Hay la canción Julián, compuesta para su hijo con Maribel Guardia. Se ve que en su momento fue un regalo musical y que después de 2023 se convirtió en algo diferente, en un texto con un peso que nadie había anticipado completamente. Lo que quedó después de Johann Sebastian es una familia que sigue procesando décadas de pérdida en tiempo real. Maribel Guardia, que perdió al hombre con quien tuvo a su hijo y que luego perdió a ese hijo también. José Manuel Figueroa, el mayor, el que sobrevivió. Sontel, que carga con el apellido en el mundo del espectáculo y con la memoria de 3 hermanos muertos. Las hijas, Sarelea, Joana, Juliana, Dillave, que crecieron dentro de esta historia y que raramente aparecen en los medios, pero que existen, y que cada vez que alguien hace un especial sobre Johann Sebastian, tienen que revivirla. Y el niño, José Julián, el hijo de Julián Figueroa, que tiene hoy poco más de 5 años y que lleva en el nombre la historia completa. El abuelo, el padre, el apellido, digo el peso. Y aquí es donde todo se rompe por segunda vez. Porque hay una pregunta que ninguna cobertura periodística ha respondido de manera satisfactoria y que en el fondo es la pregunta más importante de toda esta historia. ¿Qué sabía Johann Sebastian? No sobre el crimen organizado, no sobre los riesgos abstractos, sino sobre sus hijos específicamente. Sobre Trigo, que trabajaba con él y estaba expuesto a los mismos riesgos que él enfrentaba en cada presentación. Sobre Juan Sebastián, cuya vida en Cuernavaca y sus conexiones con ese mundo están cubiertas por un narcomensaje que nadie validó pero que tampoco nadie refutó completamente. Sobre Julián, sobre cuya salud mental el propio Julián habló públicamente y cuyo estado en los meses previos a su muerte el padre no pudo ver porque llevaba 8 años muerto. Un hombre que vivió con cáncer durante 16 años aprende algo sobre la inevitabilidad,
Stem aprende que hay cosas que no se pueden controlar, que el cuerpo tiene su propio calendario, que la muerte llega cuando llega. Joan Sebastián habló de eso en varias ocasiones, con esa serenidad que irritaba a algunos periodistas porque parecía demasiado tranquila para ser completamente real. Dijo en una conferencia de prensa, según reportes de la época, que aceptaba con resignación lo que la vida le mandara. Esa frase, dicha en el contexto de la muerte de Juan Sebastián, suena de una manera muy específica. No como un hombre que encontró paz, sino como un hombre que aprendió a hablar en público de sus tragedias de la única manera que lo dejaba seguir funcionando. Los rumores sobre la maldición familiar, los que circulan en redes sociales y en conversaciones informales entre fanáticos de Joan Sebastián, no son el punto. El punto no es lo sobrenatural. El punto es más oscuro y más real. El punto es que en esta familia específica, en este contexto específico, la muerte llegó 3 veces a la misma generación de una manera que plantea preguntas sobre el precio de ciertos tipos de éxito en ciertos tipos de industrias en ciertos tipos de países. Eso no es misticismo. Es la pregunta incómoda que nadie quiere formular directamente porque hacerlo implica decir cosas sobre México, sobre la industria musical regional, sobre el entretenimiento y el poder y la geografía del crimen que incomodan a mucha gente. Lo que se intentó ocultar en esta historia no es un secreto único y revelable. No hay un documento en una caja fuerte. No hay una fuente que salga a decir así fue realmente. Lo que se intentó ocultar, o más precisamente lo que se diluyó en el ruido de los comunicados y las conferencias de prensa, y los homenajes y los especiales de televisión, es la acumulación. La suma de todas las preguntas que quedaron sin respuesta. La suma de todos los detalles que no cuadraban y que nadie insistió en cuadrar porque la persona más obvia para insistir era el padre mismo. Y el padre estaba muriendo y estaba de duelo y tenía todo el poder cultural para decidir qué se decía sobre su familia y qué no. Esto no es chisme, es poder. Es el tipo de poder que tiene un ícono cultural en una industria que lo necesita vivo y vendible. Es el tipo de poder que permite que ciertas preguntas queden archivadas no porque hayan sido respondidas, sino porque el peso del apellido es suficiente para que nadie las haga demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Joan Sebastián fue, sin duda, un hombre extraordinario. Sus canciones son reales, sus premios son reales. El amor que sentía por sus hijos, que está documentado en cada canción que les compuso, en cada entrevista donde habló de ellos. En esos 50 minutos sosteniendo a Trigo en el piso de Texas es completamente real. Pero el mundo en que vivió y en que murió no era el mundo de las canciones. Era un mundo con bordes concretos, con geografías de riesgo, con estructuras de poder que no aparecen en los folletos de los Grammy, pero que operan en paralelo con ellos. Hay 2 cabos que quedaron sueltos y que ninguna investigación, ningún artículo, ningún especial de televisión ha cerrado completamente. El primero es la historia de Juan Sebastián. No la versión oficial que técnicamente explica lo que pasó, sino el contexto completo. El narcomensaje existió. Las personas que vivían en Cuernavaca en 2010 lo vieron. Los medios lo reportaron. Y después, gradualmente, esa parte de la historia fue quedando en segundo plano mientras la versión del guardia de seguridad y la discusión en la puerta del bar se consolidaba como el relato canónico. Esa consolidación es un proceso que vale la pena examinar, no para concluir que fue una conspiración, sino para entender cómo funciona la narrativa sobre los muertos poderosos en México. El segundo cabo es Julián, porque Julián, a diferencia de sus 2 hermanos mayores, murió en un periodo en que las redes sociales existen y en que hay un rastro digital de sus últimos días que ningún periodista ha analizado exhaustivamente en público. Sus publicaciones de Instagram en los días previos a su muerte. El mensaje final sobre su padre. Es el contexto de su relación con el alcohol y la depresión. El estado de su carrera en ese momento específico. El hecho de que murió solo mientras su madre estaba trabajando. Son piezas que están disponibles públicamente y que en conjunto crean algo más denso que un infarto inexplicado en un hombre de 27 años. No prueban nada, pero merecen ser leídas juntas, con honestidad, sin el barniz del homenaje. Lo que esta familia vivió es una tragedia en el sentido más literal de la palabra. No una acumulación de mala suerte, sino una historia donde las decisiones, las estructuras y las circunstancias se combinaron para producir resultados que nadie eligió conscientemente, pero que tampoco fueron completamente accidentales. Eso no es misticismo, eso es México, eso es la industria, eso es el precio que ciertos nombres pagan por existir en ciertos espacios de poder. Y el hecho de que ese precio sea invisible en los homenajes y los especiales y los Grammys no lo hace menos real, lo hace más oscuro.
porque las cosas que no se ven son las que más pesan. Si llegaste hasta aquí es porque entiendes que detrás de los iconos hay personas y detrás de las personas hay historias que la versión oficial no alcanza a contener. La historia de Johann Sebastian y sus hijos es esa clase de historia. No tiene un villano identificable. No tiene una revelación final que lo explica todo. Tiene preguntas que siguen abiertas. Tiene silencios que siguen hablando. Y tiene 3 tumbas con el apellido Figueroa, que son la prueba más concreta de que el costo de ciertas vidas es más alto de lo que nadie admite en público. En el próximo video vamos a entrar en algo que nadie ha examinado con suficiente profundidad. La vida de José Manuel Figueroa, el único sobreviviente, el hijo mayor, el hombre que tiene que ser el Figueroa que quedó. Y también vamos a hablar de Maribel Guardia y del niño, José Julián, y de lo que significa heredar un nombre que ya cargó demasiado peso. Suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita, porque esta historia todavía no terminó.